¿Qué es Business Analytics? ¿Qué hace una persona encargada del Business Analytics, si se le puede llamar así, o BI, como también se le conoce? Antes de seguir, te recuerdo que en cristianm.com tienes esta pregunta respondida a profundidad. Te recomiendo que vayas y le eches un vistazo. Ya, sigamos. ¿Qué es un Business Analytics? Voy a ser muy sincero. Mira, si no analiza los datos, solo son números y letras. ¿Y quién analiza esos datos? Para que no sean solo números y letras, bueno, lo hace una persona encargada del BI o el Business Analytics. Bueno, no de todo, porque cualquier persona, cualquier área puede analizar datos, pero lo normal es que tengan un perfil específico en cada empresa y lo llame Business Analytics. Y ya. En fin, el objetivo de esta persona encargada del Business Analytics o BI es responder preguntas de negocio y mejorar la toma de decisiones, esto con ayuda de los datos y técnicas, estadística, machine learning, etc. Cualquier herramienta, técnica, método, embrujo que ayude a sacar los insights de los datos y responder preguntas que aporten valor a la empresa o el negocio. En el Business Analytics, las preguntas las podemos clasificar en dos categorías: preguntas descriptivas y preguntas predictivas. En las preguntas descriptivas utilizamos analítica descriptiva, valga la redundancia. Serían promedios, medias, la distribución, etc. Esto para entender la información y el porqué de las acciones o de los datos. Un ejemplo: ¿por qué los usuarios no se conectan a las 10 a.m.? Quiero entender el porqué de esta acción. En las preguntas predictivas tenemos las técnicas de analítica predictiva, valga la redundancia otra vez. Por ejemplo, como machine learning. Esto para intentar predecir su comportamiento. Ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que esta compra de este usuario sea fraude? Eso sería la división o la clasificación de las preguntas que uno internamente, el Business Analytics, la divide. ¿Cómo alguien de BI o Business Analytics daría respuesta a las preguntas que se plantean en principio? Sencillo, la respuesta es muy sencilla: analizando los datos con técnicas de analítica descriptiva o predictiva y con ayuda de herramientas como Excel, Power BI, SQL, que es un lenguaje de consulta, o con lenguajes de programación como R o Python. En fin, no importa, cualquier herramienta que te ayude a entender los datos y a ordenarlos o limpiarlos o mostrarlos. Y una visualización bien bonito. Esto lo respondo más a profundidad en mi blog cristianm.com. Te recomiendo que te metas a ver mi página web, pero igual, no importa. Listo, ya el Business Analytics ya tiene los insights. Ahora, ¿qué hago con eso? Los insights, para recordarte, son los datos, como los hechos, las frases importantes que te ayudan a tomar mejor decisión. No voy a andar mucho en esto porque el video no trata esto, pero en fin, tengo los insights. ¿Qué hago ahora? Bueno, comunícaselo a los stakeholders del proyecto. ¿Y cómo lo hago? Bueno, lo puedes hacer con una herramienta de visualización de datos. Google Data Studio, por ejemplo, es una. Power BI es otra herramienta de visualización de datos. Tableau es otra herramienta que tú agarras los datos y lo visualizas. ¿Y qué es la visualización? Es poner una gráfica bien bonita. No vas a decirle a tu stakeholder: hey, tengo 2600 usuarios, sino que lo muestras una gráfica y describes esos datos de manera bien bonita en un dashboard. Y bueno, ¿qué habilidades debe tener una persona encargada del BI? Bueno, empecemos por la primera: entender los dos mundos. Negocios, cómo gana dinero, y su North Star Metric, objetivos, etc. Y el producto, cómo se crea el producto, cómo está construido, cuáles son sus funcionalidades, etc. Esos son los dos mundos a los cuales me refiero. En la segunda habilidad tenemos la comunicación asertiva, que brevemente sería entender con quién hablas, para qué y con el contexto adecuado y utilizar las palabras correctas. En la tercera habilidad tenemos las matemáticas. Y bueno, imagínate, esto es fundamental. En casi todas las áreas o habilidades que necesites vas a necesitar las matemáticas, ya sea para entender un procedimiento matemático o simplemente saber que no te están saliendo mal los datos. Y en la cuarta habilidad tengo curiosidad, porque para plantear preguntas relevantes para el negocio necesitas ser curioso y preguntarte un porqué.
Estas serían todas las habilidades que yo considero que un Business Analytics debería tener y quité las que son muy obvias. Esas serían como saber inglés, tener una computadora y saber usarla, etc. Las herramientas que debería saber utilizar alguien de BI hasta ahora, octubre de 2022, serían para mí clasificadas en uno, manejo de datos. En el manejo de datos tenemos Power BI, Tableau, un lenguaje de consulta como es SQL, Google Data Studio y Excel. Y en los lenguajes de programación para consulta de datos sería Python o R. Y esas serían las herramientas que hasta ahora yo recomendaría aprender para ser alguien de Business Analytics. Ya probablemente en el futuro cambien. Lo ideal es que te puedas defender y utilizarlas todas. Y que te especialices en una y hagas todos tus trabajos con una de ellas. Sea Tableau o Power BI. Eso sí, el Excel o el Google Sheet es fundamental. Te recomiendo más el Excel porque hay muchas funcionalidades que no tiene Google Sheet. Y evidentemente el lenguaje de programación hace la vida mucho más fácil. Al principio te costará mucho aprenderlo, pero a largo plazo es mejor. Y vamos ahora a algo muy importante. ¿Cuál es el proceso que sigue una persona de Data Analytics para llegar a esos insights o a resolver esas preguntas? Bueno, comienza con una pregunta. Ese es el primer paso. Una pregunta que de ser resuelta aporte mucho valor al negocio para tomar una mejor decisión en la siguiente estrategia o en otra toma de decisión. En el segundo puesto tenemos la limpieza de datos, que sería estandarizar los datos bajo unas mismas reglas, revisar que no tenga GIGO, garbage in, garbage out, revisar que no tenga BIOS, sesgos en los datos y prepararlos para la visualización en cualquier software que utilicemos. En el tercer paso debemos responder los KPIs. Los Key Performance Indication nos ayudan a saber el rendimiento de nuestros proyectos. Esto se puede aplicar en diferentes áreas. Los KPIs se crean con el método SMART. Bueno, en nuestro reporte de All Dashboard tienen que ir estos KPI junto con las gráficas. Y ya. En el cuarto paso tenemos el Dashboard, que es utilizar la percepción visual para disminuir la carga cognitiva. ¿Y qué es esto? Mostrar los datos con unos dibujitos, en teoría, para que se vean mejor y se analicen mejor. Con una ilustración, una gráfica de números, cualquier cosa que ayude a entender mejor los datos. Además, puedes aprovechar esta área para darle un poco de storytelling y darle emoción a la hora de comunicar tus hallazgos, porque te van a prestar mucha más atención si le cuentas los datos con una historia que llegue a la emoción que contando simplemente los datos. En resumen, el proceso de un Business Analytics sería 1. Hacerse una pregunta. 2. Limpiar los datos. 3. Responder los KPI. Y 4. Crear un dashboard para comunicar los insights de manera bonita. Y meterle storytelling para contar mejor esos datos con emoción y que la gente preste atención. Ya para concluir te voy a contar el resumen o las ideas principales de este video. 1. El BI o la persona encargada del puesto de Business Analytics lo que hace es responder preguntas de negocio y mejorar la toma de decisiones. Esto con ayuda de los datos y técnicas, sea estadística, machine learning, etc. En fin, para analizar los datos y obtener o sacar los insights. De segundo tenemos cómo le daría respuestas a esas preguntas. Muy fácil, analizando los datos con técnicas de analítica descriptiva o predictiva, o con ayuda de herramientas como Excel, Power BI o hasta lenguaje. SQL no es un lenguaje de programación, pero es para un lenguaje de consulta, que sería SQL, y hasta el lenguaje ahora sí de programación como Python o R. En fin, cualquier herramienta que ayude a analizar datos. Se me olvidaba, analizar datos y visualizarlos, porque a la hora de comunicar esos insights no le puedes mostrar un código en Python o en R o una tabla de Excel ahí todo feo, que para mí no es feo, pero para los que no se dedican a esta industria sí es feo. Así que se lo tienes que mostrar de manera visual, algo que sea agradable a la vista. Y ya en el tercer punto de las ideas principales o el resumen tenemos las habilidades que debería tener una persona encargada del BI.
Uno, entender los dos mundos, la creación del producto y la del negocio. 2. Comunicar de manera asertiva para aprovechar de mejor manera los insights. 3. Saber matemáticas para que, imagínate, para que las matemáticas sirven para muchas cosas y más si necesitas analizar los datos, porque las estadísticas se parte del tema de las matemáticas. En fin, 4. Curiosidad para poder plantearte buenas preguntas que aporten valor al negocio. Y eso es todo por este video. No le des like a este video, solamente compártelo con alguien que pueda estar interesado. Y si necesitas mucha más información, en cristianm.com hay mucha información relevante.